Continuamos entonces con la historia de los jardines de Occidente. Vamos a hablar ahora del siglo XIX y los principios del siglo XX en nuestra ciudad de Córdoba. Eh, Vemos acá el campo de Marte en París, la Exposición Universal de 1889. Bueno, este es un diseño que después fue modificado en el siglo XX. París se había convertido en una de las principales ciudades del mundo, sino en la principal. Era modelo de de todo el resto de ciudades. Y esto lo logra en parte gracias a estas exposiciones universales, en donde mostraba toda la tecnología con la que contaban y con todos los avances científicos y técnicos que se estaban ocurriendo, bueno, en este caso sobre todo en París. Con ocasión de la Exposición Universal de 1889 se construye la Torre Eiffel, por ejemplo, o el pabellón acá de la exposición. Ven que son construcciones totalmente distintas a las que existían antes. Estas construcciones están hechas de acero. Bueno, el caso de la Torre Eiffel particularmente es solamente acero y tiene una forma que es una forma que no responde al orden clásico que se venía trabajando, sino que responde exclusivamente a los cálculos estructurales del acero. Era lo más alto que se había construido hasta ese momento y representaba también esta idea del poder de Francia y del poder de París como ciudad. La Torre Eiffel está ubicada dentro de un espacio que es el Campo de Marte, que es un parque que se crea para la ocasión. Este parque, si ustedes lo ven, en una fotografía de la época, ven que tiene líneas curvas y aparecen también líneas rectas. Esto significa que se empiezan a mezclar estas dos ideas que habían venido siendo como opuestas o siendo trabajadas como si fueran en una idea dialéctica. Las rectas eran de la monarquía y las curvas eran de la libertad y del humanismo. Acá empiezan a mezclarse. Ven que en esta línea se usan las líneas curvas que implican este recorrido, que es un recorrido como más orgánico, más natural, más relacionado con lo natural, pero a su vez se mantienen estas líneas rectas con grandes ejes que apuntan hacia elementos que son simbólicos. En este caso, el gran eje incluía el edificio de la Exposición Universal con la Torre Eiffel y se extendía más allá. París, que era esta ciudad modelo para el mundo, se representaba, por ejemplo, de esta época, hasta Francia representada como una diosa griega o romana, que muestra o que invita a todos estos que son representantes de países del mundo, vean las vestimentas que son todas distintas, y les está mostrando la ciudad de París, sobre todo este nuevo parque, con el lugar donde se celebraba esta exposición. Esto es del año 1889. Y esto que vemos acá, si ustedes miran un poco más allá, probablemente reconocerán la Catedral de Córdoba con el edificio del Cabildo. Sí, esta es la Plaza San Martín. Este cuadro representa la llegada del ferrocarril a Córdoba. Ven acá está el ferrocarril. El ferrocarril significaba la llegada de la civilización. Córdoba se había convertido en la avanzada de la civilización frente a la barbarie del interior. Esto era llevado adelante por Sarmiento, que lo vemos acá arriba, y por Mitre. Vean que ambos están sostenidos por un ángel, y este ángel está ubicado arriba de una nube, pero la nube no es una nube, sino que es el humo de una industria. Es la llegada de la industria a la ciudad de Córdoba, que es festejada de este modo. Es el avance, es la civilización. Bueno, este es el estado de la plaza. Bueno, es anterior al cuadro. Este es en una fotografía del año 1852. Puede verse acá el cabildo con la catedral, y se ve también el incipiente arbolado
que recién se estaba plantando. En ese momento la plaza era una plaza seca, ¿se acuerdan del dibujo que habíamos visto? Era un lugar donde a lo sumo ocurría comercio o algún tipo de evento militar. Ahora, con las ideas estas del higienismo que eran importadas desde Europa, la ciudad empezaba a tener toda esta idea de búsqueda de lo verde. El árbol y la naturaleza tenían que empezar a entrar dentro de la ciudad, y esta plaza seca de origen español empezaba a tener un trazado y una estructura que iba a empezar a parecerse más al el modelo de la ciudad de París. Esta plaza, la Plaza San Martín, después en 1901 fue modificada por el arquitecto, intervenida por el arquitecto Thays, y en el año 1956 fue finalmente adaptada por el arquitecto Carlos David. Tiene una modificación también realizada en el gobierno anterior, en donde se modificaron algunas cosas. Por supuesto que la plaza es patrimonio, y esto es un problema porque no siempre es mantenida, modificada con los criterios adecuados que mantengan vivo lo que ocurría, digamos, el espíritu con el que se la había creado, ¿no? Este que vemos acá es el cuadro, es el plano que dibujó Thays para el Parque Sarmiento. Si se fijan en la fecha, es el año 1889. Thays es llamado a la ciudad de Córdoba dentro de esta movida nacional de construcción de una avanzada civilizatoria. Se copia dentro de esta idea, la idea de París de estos parques. Fíjense qué parecido a la imagen del parque de Bull-Chamont. Tiene el eje recto con las curvas, este estilo mixto que estaba de moda en esa época. Acá se ven los lagos, el lago del parque, hay otro lago acá abajo. Esto es lo que actualmente es el jardín zoológico. Podemos reconocer acá como un par de cosas interesantes. A toda la vuelta, todo alrededor del Parque Sarmiento, van a ver que hay construcciones, porque la idea de esa época era que toda esa franja iba a ser vendida a grandes casas, mansiones que iban a acceder al parque. Eso después no ocurrió, solamente se construyó un chalet, que es este que se ve acá, el chalet Crisol, que es el del impulsor de esta obra. Crisol, viajando por París, se había contactado con Juárez Celman, que era el presidente de esa época, y habían acordado hacer este proyecto en Córdoba. Entonces, no es solamente el Parque Sarmiento, sino es todo Nueva Córdoba. Si ustedes se ubican, en Nueva Córdoba hay una calle que se llama Crisol. Crisol después no le va muy bien con el emprendimiento, porque hay una serie de crisis en el país que no permiten que él termine de construir todo lo que él se imaginaba. Pero bueno, finalmente el parque termina siendo construido. Thays hace este plano y después se va de Córdoba porque no le pagan, pero queda en Buenos Aires, porque en Buenos Aires lo llaman y lo contratan como director de parques y paseos. Thays era un arquitecto que había estudiado con los grandes paisajistas, con los grandes arquitectos y jardineros en Francia, y por eso tenía todas estas ideas nuevas, traía todas estas ideas nuevas que las aplicaba en los parques, y las pudo aplicar en Buenos Aires, en varios parques de Buenos Aires. Acá en Córdoba tenemos el Parque Sarmiento, dentro de la ciudad de Córdoba. También no queda muy clara la participación de Thays en algunos parques de la ciudad, sobre todo en el jardín del Palacio Ferreira. Aparentemente fue Thays también el que lo diseñó, y dicen que fue Thays también el que diseñó el parque que estaba ubicado en el Chateau Carreras, frente al Estadio Kempes, que ahora es un jardín realizado por el gobernador actualmente, y que, si ustedes se fijan, hay un par de jarrones que quedaron ahí muy mal ubicados, porque el diseño de ese parque no respetó para nada el trazado que
que tal vez que fue hecho por Thaís. Lo interesante de acá es que Córdoba se miraba en París. Entonces tenía un parque, como los parques de París, tenía diagonales, como las diagonales anchas, amplias, como las diagonales amplias que habría abierto Haussmann, con rotondas y con grandes bulevares. Todas esas son ideas que vienen desde París. Bueno, junto a este parque, al Parque Sarmiento, van a vivir en esta urbanización nueva los ricos de la ciudad de esa época. Por eso es que Martín Ferreira construye su palacio, que es actualmente el Museo Evita. Lo construye en el año 1916. Dicen que, bueno, como les dije recién, que Thaís habría ido habría diseñado el parque del palacio. Lo que vemos, este palacio tiene, bueno, después si se lo pueden visitar, tiene todos los elementos, la mayoría de los elementos son traídos desde Europa, desde Francia justamente. Y dicen que en esa época, en la alta sociedad de Córdoba, se usaba hablar con palabras en francés. Habían algunas palabras, estaba como de moda expresar algunas palabras en francés. Dentro del Parque Sarmiento, uno de los elementos tal vez más interesantes del parque es el rosedal. Es un diseño del año 1918, también aparentemente de Thaís, que fue recuperado en el año 1991, pero que bueno, actualmente está muy venido a menos de nuevo. Un rosedal, imaginen que implica un enorme gasto para su mantenimiento. Vean cómo era el trazado, miren cómo tiene esta idea del trazado con las líneas rectas, esto que ya lo vimos en varias imágenes de la historia, con esta fuente central y con una serie de arcos que permiten un recorrido, y acá estas pérgolas que miran hacia las barrancas, que es actualmente el parque, lo que es el jardín zoológico. También esto que vemos acá es la pileta municipal, que está ubicada exactamente del otro lado del rosedal, también en el Parque Sarmiento. Aquí hay una descripción hecha por Thaís sobre este parque, sobre este jardín, que está tomada por Carlos Page, que es un historiador de acá de la ciudad. Dice: en el trazado del parque prevalecen las copiosas arboledas, los caminos ondulantes y el infaltable lago con sus dos islas que contenían embarcadero y restaurante, dos lagunas, grutas, que es la cueva del oso, fíjense que está la cueva del oso y hay otra gruta ahí cerca, puentes, kiosco, cascadas, mirador, plaza para monumento, lugares para el jardinero, conformaban un predio de aproximadamente 100 hectáreas, donde todo estaba previsto. En el ordenamiento espacial prevalecen las formas elípticas o elipsoideas, tan predilectas de su lenguaje paisajístico, concebidas con el objeto de brindar a sus usuarios una pantalla visual continua, ondulante y a la vez variada. El Parque Sarmiento, y en particular el Rosedal y la isla Crisol, tenían como un carácter muy de la alta sociedad. Es decir, para ir al parque uno tenía que ir arreglado, tenía que ir de traje, no cualquiera entraba al parque, no cualquiera iba a la Plaza Crisol, era el lugar de reunión de la gente de plata en la ciudad de Córdoba. Y también era como mantenido de esa forma, ¿no? Se hacían veladas con música y con orquestas en la isla. Bueno, acá hay otra imagen, esta es la zona del Coniferal. El Coniferal es donde está ubicada la pista de patinaje, que es lo que se ve ahí atrás, y lo que ven acá son los escalones, y acá están los pinos que están actualmente, las coníferas que están actualmente en toda esa zona, que claro, en este momento parecía como un arreglo
paisajístico con pequeños arbolitos, y ahora esto se convirtió en un enorme bosque. Pero eso está bueno para que tengan idea de cómo estaba arreglado en ese momento el Parque Sarmiento.